Hay momentos en la vida que rompen las leyes del mundo que conocemos, instantes que desnudan nuestra comprensión y nos obligan a mirar más allá de la frontera de la ciencia, momentos en los que el cuerpo deja de ser solo materia y el alma se asoma al misterio. Cuando el corazón se detiene, el tiempo se disuelve, la respiración se apaga, los sonidos desaparecen y el cuerpo se convierte en un eco suspendido entre dos realidades. Para la ciencia, ese instante marca el final, pero para algunos es apenas el comienzo. En el estado de Alabama, Estados Unidos, un joven de apenas 13 años cruzó esa línea invisible entre la vida y la muerte. Su nombre, Trenton McKinley, un adolescente como cualquier otro, lleno de curiosidad, sueños y un brillo peculiar en los ojos. Nadie imaginaba que aquel niño sería protagonista de uno de los casos más desconcertantes de la medicina moderna. Un suceso que haría tambalear a los escépticos, conmovería a creyentes y abriría una conversación entre la fe y la ciencia que continúa hasta hoy. La historia de Trenton no es solo la de un sobreviviente, es la de un alma que volvió con un mensaje, después de haber estado más allá del pulso, más allá del aire, más allá del tiempo. Dicen que la muerte no avisa, pero a veces parece preparar el escenario con un extraño silencio antes del caos. El cielo de Alabama amanecía despejado aquel día. Las calles, tranquilas. Todo parecía normal. Trenton estaba jugando, riendo, viviendo lo que sería un día más en su joven vida, sin saber que, en cuestión de segundos, su corazón dejaría de latir. Hay historias que comienzan con un grito, otras con una plegaria. La de Trenton comenzó con un accidente. El sol del sur brillaba con fuerza aquella tarde. En las afueras de Mobile, Alabama, la vida se movía con la calma típica de los suburbios. Niños jugando, perros corriendo entre los jardines, y el aire tibio cargado de olor a tierra y gasolina. Trenton, inquieto y lleno de energía, pasaba el día junto a un amigo, disfrutando de la velocidad y el riesgo que tanto lo emocionaban. Un carrito utilitario, un pequeño tráiler, una diversión inocente. Pero bastó un instante, un giro impreciso, una mala decisión, y todo cambió. El remolque se volcó. Trenton fue lanzado violentamente por el aire, y la estructura cayó sobre su cabeza con un impacto devastador. El sonido metálico se mezcló con los gritos. Luego, silencio. En cuestión de segundos, la vida se detuvo. Su amigo corrió en busca de ayuda, mientras la gente salía de sus casas sin entender del todo qué había pasado. El cuerpo de Trenton yacía inmóvil, su piel pálida, su respiración ausente. Minutos después, llegaron los paramédicos. El tiempo se convirtió en enemigo. Cada segundo que pasaba alejaba la posibilidad de que aquel niño volviera a abrir los ojos. El equipo médico hizo lo imposible. Maniobras de reanimación, descargas eléctricas, presión sobre su pecho diminuto. Pero no había respuesta. El monitor cardíaco mostraba una línea recta, una línea fría, impasible. El corazón de Trenton McKinley se había detenido. Los paramédicos miraron a su madre, Jennifer, con la compasión que solo conocen quienes han presenciado el fin muchas veces. Ella gritaba su nombre una y otra vez, suplicando a Dios, pidiendo una señal, un milagro, cualquier cosa. Pero Trenton no respondía. En el hospital pediátrico, la noticia se confirmó. Múltiples fracturas craneales, daño cerebral severo, pérdida total de la función eléctrica en el cerebro. Las palabras «muerte cerebral» resonaron como una sentencia. El cuerpo estaba conectado a máquinas, respiradores, tubos, monitores que emitían pitidos regulares, como una melodía triste que se niega a apagarse. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero pronto tuvieron que admitirlo. No había más esperanza. En ese momento, el mundo de Jennifer se derrumbó. Sostuvo la mano de su hijo, tan fría, tan quieta, y solo pudo llorar. Era como si la vida se hubiera marchado, pero la fe se negara a aceptar lo inevitable. Durante horas, los médicos esperaron algún signo, una respuesta neurológica mínima. Nada. El diagnóstico fue claro. Trenton estaba clínicamente muerto. Su madre firmó los documentos para donar sus órganos. Era una decisión difícil, pero quería que, si su hijo no podía vivir, al menos otros niños tuvieran una oportunidad. Fue entonces
cuando todo parecía perdido, cuando la historia tomó un giro que nadie pudo prever. A veces, lo imposible se esconde justo después de que todo parece terminar. Y en el caso de Trenton, el final era solo el principio. En la fría quietud de una sala de cuidados intensivos, el sonido más poderoso es el silencio. Un silencio que parece devorarlo todo. Las voces, los pensamientos, las oraciones. Solo el pitido lejano de los monitores rompe la calma artificial de la muerte. Trenton yacía inmóvil, conectado a las máquinas que sostenían su cuerpo en un equilibrio frágil. Su cerebro no mostraba señales de actividad. Los médicos, exhaustos, observaron los monitores en busca de un milagro médico. Pero los números no mentían. El diagnóstico fue categórico: muerte cerebral. Sin flujo sanguíneo al cerebro, sin reflejos, sin respuestas eléctricas. Desde un punto de vista clínico, Trenton había dejado de existir. El corazón aún latía, asistido por las máquinas, pero la mente, el yo, la conciencia, se había apagado. Durante varios días, el cuerpo permaneció en ese estado intermedio, sostenido por tubos y compresores que hacían el trabajo que antes hacía la vida. Los médicos sabían que no había retorno. La ciencia lo afirmaba con seguridad. Una vez que el cerebro deja de funcionar, la muerte es irreversible. Y sin embargo, algo en la mirada de su madre, en su fe inquebrantable, parecía desafiar esa certeza. Jennifer se negaba a abandonar a su hijo. Pasaba las noches en vela, rezando, hablándole, recordándole anécdotas, contándole historias, como si su voz pudiera atravesar la frontera del coma. Los enfermeros la miraban con compasión. Sabían que el dolor a veces se disfraza de esperanza. Pasaron horas, luego días. Los médicos insistieron en que el daño cerebral era total, que mantener las máquinas solo prolongaba lo inevitable. Pero justo cuando preparaban los protocolos para la donación de órganos, un detalle inesperado detuvo el proceso. Una enfermera, mientras revisaba los monitores, notó algo. Un cambio mínimo, casi imperceptible. Una fluctuación en el patrón cardíaco. Un pequeño pico, un impulso débil, como si algo dentro del cuerpo intentara despertar. Pensó que era un error del sistema. Revisó los cables, el respirador, las conexiones eléctricas. Todo estaba correcto. El corazón de Trenton había latido por sí mismo. En ese instante, la línea recta del monitor se interrumpió. Un segundo latido, luego otro. Pequeños impulsos eléctricos que parecían venir de la nada. Los médicos se miraron incrédulos. Era imposible. Trenton llevaba más de 15 minutos sin signos vitales, sin oxígeno, sin actividad cerebral. Según todo lo que sabemos sobre la biología humana, ninguna neurona debería haber sobrevivido. Y sin embargo, ahí estaba. Su corazón estaba volviendo a latir. Los doctores corrieron al quirófano, restablecieron las conexiones, reforzaron el soporte vital, intentaron estabilizarlo. No podían explicarlo, pero sabían que estaban presenciando algo fuera de toda lógica médica. El silencio fue reemplazado por la alarma de los monitores. El sonido del latido regresó, débil, pero constante. Jennifer, al escuchar el ruido desde el pasillo, cayó de rodillas. Lloró, no por miedo, sino por la certeza de que algo más grande estaba ocurriendo. En esa habitación blanca, donde la ciencia había dicho «no hay esperanza», la vida había vuelto a pronunciar su palabra. Y en algún lugar que los médicos no podían ver, Trenton estaba despertando. Cuando la vida se detiene, el alma sigue su propio camino. Y Trenton McKinley, durante esos largos minutos en los que la ciencia declaró su muerte, viajó a un lugar del que pocos regresan. Él recuerda, con una claridad que hiela la sangre, el momento exacto en que dejó de sentir su cuerpo. Dice que no hubo miedo, solo una paz inmensa, como si todas las preguntas de su corta vida hubieran encontrado, al fin, su respuesta. Flotaba sobre sí mismo. Veía a los médicos correr, a las enfermeras gritar su nombre, a su madre llorar. Pero no sentía dolor. Era como si la gravedad ya no existiera. El aire tenía una luz dorada, suave, casi líquida, que lo envolvía todo. Y en ese silencio brillante, escuchó una voz. No una voz humana. Era algo más profundo, más antiguo,
como si hablara dentro de su mente y su corazón al mismo tiempo. No usaba palabras, pero Trenton entendía. La voz decía, «Aún no es tu hora». Frente a él se abrió un horizonte de luz. No un túnel, como muchos describen, sino un campo infinito donde la claridad no cegaba, sino que sanaba. A lo lejos, una figura se acercaba. Alta, envuelta en un resplandor tan intenso que no podía ver su rostro. Pero su presencia transmitía amor. Un amor que no se parece a nada en este mundo. Trenton recuerda haber sentido un impulso de ir hacia esa figura. Cada paso era como avanzar dentro de un sueño donde el tiempo no existe. Pero justo antes de alcanzarla, algo lo detuvo. Una sensación, una fuerza invisible lo hizo mirar atrás. Y en ese instante, vio a su madre. Ella estaba arrodillada junto a su cama, con las manos sobre su pecho, llorando. Y la voz volvió a hablar. «Ella aún te necesita». Trenton quiso responder, quiso decir algo, pero no pudo. Solo sintió una presión, una energía que lo empujaba hacia atrás, y de repente todo se volvió oscuro. No era la oscuridad del miedo, sino la del regreso, la de una puerta que se cierra detrás de ti, mientras otra, la de la vida, vuelve a abrirse. Su cuerpo cayó en un abismo de luz blanca. Luego, el sonido. Un zumbido lejano, creciente, hasta convertirse en un pitido continuo. El dolor regresó. El aire entró en sus pulmones. El peso del cuerpo volvió. Y con un grito, Trenton McKinley despertó. El hospital se sumió en un caos de emociones. Los doctores no podían creer lo que veían. El niño que había estado clínicamente muerto durante más de 15 minutos, sin oxígeno y sin función cerebral, estaba respirando por sí mismo. Abrió los ojos, miró a su madre, y sus primeras palabras fueron susurradas, casi con un hilo de voz. «Vi el cielo, mamá». Jennifer quedó paralizada. No entendía cómo, pero sabía que su hijo había vuelto con algo más que vida. Volvió con un mensaje. En los días siguientes, Trenton comenzó a describir lo que había visto. Habló de paisajes luminosos, de campos que no pertenecían a la tierra, de una sensación de amor infinito y de una presencia que lo acompañó en todo momento. Describió detalles que no había manera de que conociera, como los movimientos de los médicos o los objetos dentro de la sala mientras estaba inconsciente. Su relato coincidía con los testimonios de las personas que lo atendieron. Para los médicos, era un enigma fisiológico. Para su madre, una prueba de fe. Y para quienes lo escucharon, una historia que desafiaba todo lo que creían saber sobre la muerte. Trenton no lo llamó un sueño. Lo llamó una verdad que había visto con los ojos del alma. El cuerpo de Trenton McKinley estaba destrozado. Su cráneo, fracturado en 7 partes. Su cerebro, declarado sin actividad. Y sin embargo, su corazón volvía a latir. Los médicos se miraban unos a otros, sin palabras. Las máquinas mostraban una vida que no debía existir. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Y luego, de pronto, comenzara a andar en sentido contrario. Los reportes médicos fueron claros. Inexplicable recuperación espontánea. Pero para su madre no había duda. No era un accidente, era un milagro. Trenton despertó confundido, con tubos por todas partes, sin poder mover su cuerpo. Las luces del hospital lo cegaban, el aire era pesado, y cada respiración dolía como si los pulmones volvieran a nacer. Pero estaba vivo, y eso, en sí mismo, era un prodigio. Cuando los doctores lo vieron abrir los ojos, no creyeron lo que sucedía. Uno de ellos, el jefe de traumatología, dijo en voz baja: «Esto no puede ser. Su cerebro no mostraba señales de vida». Pero lo imposible ya estaba ocurriendo. Día tras día, su cuerpo comenzó a responder. Movió los dedos, luego una mano, después una pierna. Y en menos de una semana, los monitores ya mostraban una actividad cerebral que desafió todos los protocolos. El personal médico lo llamaba el niño del milagro. Su historia recorrió los pasillos del hospital, llegó a los medios locales y, poco a poco, al resto del mundo.
Periodistas, científicos y creyentes comenzaron a preguntarse lo mismo. ¿Había algo más allá de la ciencia que explicara su regreso? Jennifer, su madre, pasaba las noches a su lado. No podía dejar de mirarlo. Cada respiración era un regalo. Cada palabra, una prueba de que la esperanza puede desafiar la lógica. Una noche, mientras las máquinas zumbaban suavemente, Trenton la miró con ojos cansados y dijo: «Mamá, yo vi a Jesús. Estaba ahí. Y me dijo que regresara por ti». Las lágrimas de Jennifer rodaron sin control. Ella había rezado, suplicado, gritado al cielo por un milagro. Y ahora lo tenía frente a ella. Su hijo, que había muerto, había vuelto. Pero Trenton no regresó igual. Había algo distinto en él. Una calma profunda, una sabiduría silenciosa impropia para su edad. A veces se quedaba mirando al vacío, como si escuchara voces que los demás no podían oír. Y cada vez que alguien le preguntaba qué había más allá, respondía lo mismo: paz y amor. No hay miedo, solo luz. Los médicos intentaron ofrecer explicaciones: hipoxia cerebral, sueños inducidos por el trauma, actividad eléctrica residual. Pero ninguna teoría lograba encajar del todo. ¿Cómo explicar que un niño con daño cerebral severo pudiera hablar, caminar y recordar cada detalle de su experiencia con tanta claridad? Uno de los neurólogos, fascinado, dijo ante las cámaras: «En todos mis años de carrera, nunca vi algo así. Si esto no es un milagro, no sé qué palabra usar». Mientras tanto, Trenton comenzó a escribir. Dibujaba lo que había visto: paisajes de luz, figuras aladas, horizontes dorados que parecían salidos de otro mundo. Y en cada trazo había algo más que arte. Había memoria. Una memoria que no pertenecía a la Tierra. Su historia pronto cruzó las fronteras. Canales de televisión, investigadores de lo paranormal y teólogos comenzaron a debatir. ¿Fue una experiencia cercana a la muerte? ¿Una manifestación divina? ¿Un fenómeno que la ciencia aún no puede medir? Pero Trenton nunca buscó fama. No quería convertirse en un símbolo ni en un experimento. Solo repetía lo mismo, con voz suave y firme: lo que vi era real. Y por alguna razón, regresé. Con el tiempo las heridas sanaron. El cráneo reconstruido, las cicatrices cerradas, la mente intacta. Era como si su cuerpo hubiera sido rehecho desde cero. Los médicos asombrados comenzaron a referirse a él como el niño que engañó a la muerte. Y aunque volvió a caminar, a correr, a reír, algo en su mirada permanecía distante, como si parte de él aún viviera en aquel lugar de luz del que había regresado. El milagro no terminó cuando Trenton abrió los ojos. Aquel fue solo el principio. Porque a veces, los que regresan de la muerte no vuelven con las manos vacías. Vuelven con un mensaje. Trenton comenzó a hablar de lo que había visto. No con el dramatismo de quien busca atención, sino con la serenidad de quien ha visto una verdad que las palabras apenas pueden contener. Decía que había caminado sobre una tierra que no proyectaba sombra, que cada paso sonaba como una nota musical, que había sentido una paz tan profunda, que incluso el recuerdo de su cuerpo se disolvía como humo ante la luz. Contaba que vio a personas que nunca conoció en vida, pero que de algún modo lo conocían a él. Y en el centro de todo, una figura resplandeciente, hecha de amor puro. Jesús, dijo sin dudar. No me habló con palabras, me habló con el corazón. Trenton describía su voz como una corriente cálida que lo envolvía por completo. Le dijo que no era su hora, que debía regresar, que aún había cosas por hacer. Tu historia tocará corazones, le dijo. Pero recuerda, el milagro no eres tú. El milagro es lo que la fe puede despertar en los demás. Cuando Trenton repitió esas palabras ante su madre, ella lloró en silencio. Sabía que había algo sagrado en lo que su hijo había vivido, pero no imaginaba cuánto cambiaría la vida de miles de personas. Los primeros periodistas llegaron a su casa con cámaras y micrófonos. Querían titulares, pero se encontraron con un niño que hablaba de amor, perdón y propósito.
No había espectáculo en sus palabras, sino calma. Una calma que desarmaba el escepticismo. En una entrevista, le preguntaron, ¿tienes miedo a morir? Trenton sonrió y respondió, no, porque ahora sé que la muerte no es el final, es el comienzo. Sus palabras recorrieron el mundo. Redes sociales, documentales, canales de fe y ciencia lo citaron. Miles de personas le escribieron contando cómo su testimonio les devolvía esperanza. Pacientes con enfermedades terminales, madres que habían perdido a sus hijos, hombres y mujeres que ya no creían en nada. Todos encontraban consuelo en su historia, pero no todos aceptaron su relato con facilidad. Científicos, escépticos y críticos comenzaron a buscar explicaciones. Algunos hablaban de alucinaciones por falta de oxígeno, otros de actividad eléctrica residual en el cerebro. Publicaron estudios, teorías, análisis neurológicos. Sin embargo, había un detalle que nadie lograba resolver. ¿Cómo podía un cerebro sin actividad registrar recuerdos tan coherentes, tan vívidos, tan llenos de significado? Un neurocientífico lo dijo en una conferencia. Podemos medir impulsos eléctricos, pero no podemos medir el alma. Y este caso nos obliga a mirar más allá de la biología. Esa frase se volvió viral. Por primera vez en mucho tiempo, ciencia y fe compartían una misma mesa, aunque fuera en desacuerdo. Trenton, mientras tanto, solo observaba. A veces lo invitaban a dar charlas, y aunque su voz era suave, su presencia llenaba la sala. Decía que el amor era una energía real, medible no con instrumentos, sino con actos, y que lo que había sentido allá podía vivirse aquí, si uno decidía amar sin condiciones. Una tarde, frente a un auditorio lleno, le preguntaron, ¿qué fue lo más importante que aprendiste allá? Trenton guardó silencio unos segundos. Luego respondió con esa calma que lo caracterizaba, que no estamos solos, nunca lo estamos, y que cada decisión de amor, por pequeña que parezca, mueve el universo entero. Hubo un silencio absoluto, y luego un aplauso que duró minutos. Muchos lloraban. Otros miraban al cielo, pero todos, por un instante, sintieron que algo dentro de ellos despertaba. Desde entonces, su historia se convirtió en una especie de parábola moderna, un recordatorio de que la fe no siempre necesita templos, ni la ciencia necesita respuestas inmediatas. Ambas pueden coexistir, cuando el milagro toca la carne de lo humano. Trenton no se proclamó santo, ni profeta, ni elegido. Solo un chico que vio la otra orilla, y regresó para contarlo. Y su mensaje, simple pero poderoso, sigue resonando. No esperes a morir para aprender a vivir. El tiempo pasó, pero la historia de Trenton McKinley nunca se desvaneció. Como una llama que se niega a apagarse, su experiencia siguió encendiendo corazones en cada rincón del mundo. Hoy, su nombre no es solo el de un niño que volvió de la muerte. Es el símbolo de algo más grande. Una evidencia viva de que el misterio no pertenece solo a los libros santos ni a los laboratorios. El misterio está en el alma humana. Trenton creció con la serenidad de quien ha visto el otro lado del horizonte. A veces, se quedaba mirando el cielo durante horas, como si buscara una señal. Otras veces, escribía frases cortas en su cuaderno, pensamientos que parecían dictados desde algún lugar entre el sueño y la eternidad. Una de sus frases más recordadas decía, «Dios no me salvó solo para contar un milagro. Me salvó para recordarles que el amor es la forma más alta de ciencia». Con los años, su historia fue estudiada por universidades, teólogos, psiquiatras y físicos cuánticos. Algunos intentaron reducirla a un fenómeno neurológico. Otros la elevaron a un signo divino, pero ninguno pudo ignorarla, porque cada vez que alguien escuchaba su testimonio, algo cambiaba. Y ese algo era más poderoso que cualquier argumento. La ciencia, en su humildad más honesta, comenzó a aceptar que hay fronteras que aún no comprende. Que la conciencia, ese fuego invisible que nos habita, podría trascender la materia. Y la fe, en su sabiduría más serena, entendió que los milagros no siempre ocurren para probar algo, sino para recordar que el amor y la existencia son un mismo misterio.
Trenton se convirtió en un puente entre dos mundos, el visible y el invisible, el de las fórmulas y el de la fe, el de la carne y el del alma. Su madre, Jennifer, todavía conserva la cama del hospital en el que lo vio despertar. Cada tanto se sienta ahí, en silencio, agradecida. Dice que aquel lugar que antes fue dolor, ahora es altar. Un espacio donde la vida y la muerte se estrecharon la mano. Dios me lo devolvió, dice, pero no él mismo. Me devolvió a alguien que ya no teme, que ya no duda, que camina con la luz dentro. Y cuando le preguntan si todo fue un milagro, ella responde, sí, pero no el tipo de milagro que ocurre allá afuera. El verdadero milagro fue lo que ocurrió aquí. Y se toca el pecho, justo sobre el corazón. La historia de Trenton nos recuerda que la vida puede romperse, pero también puede rehacerse. Que incluso cuando todo parece perdido, algo dentro de nosotros sigue llamando a la existencia. Y que a veces, cuando la ciencia se queda sin respuestas, el alma empieza a hablar. Trenton solía decir que la luz que vio no estaba en el cielo, sino en todos nosotros. Cada vez que perdonas, decía, cada vez que ayudas, cada vez que eliges el amor sobre el miedo, esa luz se enciende otra vez. Y quizás ese sea el verdadero milagro. No el regreso de un niño de entre los muertos, sino el despertar de miles de almas que, al escucharlo, vuelven a creer. Hoy, cuando su historia se proyecta en pantallas y se narra en templos, hospitales y escuelas, hay quienes aseguran sentir una presencia. Una paz que desciende, silenciosa, como una brisa. Un recordatorio de que lo divino no siempre ruge, a veces susurra, porque al final, Trenton McKinley no solo sobrevivió a la muerte, la trascendió, y con ello nos dejó una enseñanza eterna, que no hay frontera entre la ciencia y la fe. Solo hay una línea de luz que las une, una línea que atraviesa el corazón humano. Y mientras haya alguien dispuesto a amar, a creer y a mirar al cielo con esperanza, esa línea nunca se romperá. Gracias por acompañarnos en esta crónica de fe. Si esta historia tocó tu corazón, haz que otros también la escuchen. Comparte, suscríbete y acompáñanos cada día. Porque la fe no se guarda, se comparte, se multiplica y se convierte en comunidad. Esto fue Los Grandes Milagros de la Fe.